Buena tarde a todos nuevamente. Ya estamos de regreso en esta segunda sesión. Ok, no sé si alguien tiene algún otro comentario con lo que estamos platicando anteriormente. Se nos cortó obviamente el tiempo de sesión. Por ahí, al parecer, creo que Dalia había preguntado una cuestión referente a lo del examen. Les reitero, el examen, obviamente, esta es la segunda semana. La asignatura dura 3 semanas. La próxima semana, en la última sesión, o sea, en la tercera sesión del próximo sábado, nos vamos a poner de acuerdo como un consenso de todo el grupo, obviamente, el día y la hora para el examen. Obviamente tienen las clases el día sábado, más tardar podemos aplicar el domingo el examen, nos ponemos de acuerdo en la hora también, o el mismo sábado más tardecita para que tengan oportunidad obviamente de deslindarse de sus labores personales, obviamente cuestiones también de sus trabajos, y siempre y cuando pues ustedes estén de acuerdo, ya sea que el mismo sábado mucho más tarde, no sé, 7, 8, 9, 10 de la noche, o sería el próximo, el domingo, terminando después de las sesiones, el próximo domingo, y nos ponemos de acuerdo también en la hora. Pero eso ya lo checaríamos y abarcaríamos el tema. Obviamente voy a dar tiempo para ponernos de acuerdo en la última sesión del próximo sábado para que ustedes vayan pensando también, obviamente, los horarios y si lo prefieren el sábado o el domingo. Por experiencia, salen mejor y tienen mejor calificación cuando lo presentan un día después que cuando lo presentan el mismo día. Esa es la tendencia. Entonces, pero ya se los dejo a cada uno de sus criterios también. Ok, en cuanto referente a los temas que estamos viendo, ¿tienen alguna duda, algún otro comentario, chicos? Yo, Iván, profe, tengo un comentario acerca de eficiencia y eficacia. Sí, te escuchamos, Iván. Bueno, en este caso son algunos, vamos a decir, como puntos de referencia que en las clases anteriores tuve. Un ejemplo es como la inversión en México. Vamos a decir un ejemplo muy fácil. En China, pues ahorita sabemos que la producción es muy buena y aparte, pues el salario no es tan grande allá. La inversión es redituable. Pero un punto que les gusta a los inversionistas con México es que, pues, un ejemplo, tú te vas a China y pones a, vamos a decirlo, vagamente a un chino en una operación o en un proceso. El chino ahí se va a quedar hasta que tú le digas que se mueva. Yes. ¿Qué pasa cuando llevas un mexicano a China o esa cuestión? El mexicano se aprende esa operación y él está viendo las demás. Al hacer la suya, él pues agarra un ritmo en el que pues la suya ya no es difícil. Entonces, al ver las demás, él dice, yo quiero probar. Entonces, esa es la cuestión con, vamos a decirlo, eficiencia y eficacia por los mexicanos. Los chinos pueden ser muy eficientes, perdón, muy eficaces, pero siempre van a estar en el mismo lugar que tú los pongas, siempre van a estar en el lugar que tú los asignes. Si tú le dices, te cambias para acá, él se va a cambiar, pero por iniciativa no lo va a hacer. La cuestión con los mexicanos es que aprendemos más, queremos más, siempre más. Aunque se escuche raro el ejemplo, ¿no? A veces como que hey, le quitamos al puesto al chino porque pues somos eficientes. Nos gusta aprender de más. Es una cuestión que, bueno, alguna vez se platicó en clase con la inversión hacia México. ¿Por qué se hacía esa inversión hacia México si es mejor para otros países y siempre nos dan la producción que le pedimos? Esa es la cuestión. El mexicano es más ambicioso, tiene más esa cuestión de que quiere aprender más. Aunque tú no le digas, él quiere más. Y algo que hay que agregar a tu comentario es que tenemos en cuestión como cultura, sí tenemos más iniciativa y somos muy creativos en ese aspecto también. O sea, si algo no lo podemos resolver en base a los procedimientos, pues nos las ingeniamos. De hecho, a nivel mundial está reconocido el ingenio del mexicano realmente. A lo mejor burdamente lo hacemos, pero realmente es una forma de salir adelante y de solucionar muchas veces ciertos problemas. De mi parte, por ejemplo, muchas experiencias de alumnos y de conocidos en Pemex, que muchas veces se las arreglan para no tener el material y realmente se las arreglan con lo que tienen, en manufacturas también.
en muchas situaciones. Entonces, sí es algo que debemos de implementar en ese aspecto. Sí, Roberto, ¿quieres opinar algo? Muchas gracias, Iván, por tu comentario. Igual más tarde tenía otro, pero más tarde si quiere lo platico para que mis compañeros puedan también dar su opinión. Ok. Roberto, ¿tienes algún comentario, Roberto? No, sigo en clase. Roberto. Si quiere puedo dar ¿De el tu ejemplo. teléfono ya? Sí, sí, adelante, adelante. Okay. También es relacionado con esa cuestión que usted comenta, ¿no? La inversión en México es ingenio mexicano. Uno voltea a ver a México y dice, no, es que México es esto, no tienen buena producción, la calidad a veces no es muy buena, pero el ingenio mexicano es lo que nos hace diferente a muchos. Un ejemplo muy vasto es que, digamos un ejemplo, en Alemania se daña un instrumento, se manda a pedir y hasta que llegue el instrumento, la producción o el ensamble continúa. Pero ¿qué pasa en México? Bueno, en México si una válvula falla o se rompe, oye, ponle cinta, ponle un cople o puedes alinearlo. O sea, el ingenio mexicano es que seguimos produciendo aunque la pieza no la tengamos o hacemos algo para que esté funcionando nuestro proceso en lo que la pieza llega. El ingenio mexicano hace que la inversión extranjera hacia nosotros por la eficiencia de que ustedes nos dan una meta y nos dan una fecha y el mexicano lo hace. No sabes cómo lo hizo, pero el mexicano lo hace. Con tiempo extra, con que no, este sí pasa. No, es que se ve muy mal. No, así pásalo. Es ingenio mexicano de que llegamos a la meta, no sabemos cómo, bueno, muchos, el ejemplo es que el inversionista no sabe cómo llegamos a la meta, pero sabe que siempre vamos a llegar a esa meta. A veces la eficacia nos falla porque nos pueden pedir, no sé, 1000 piezas y de 1800 están bien, pero la eficacia con otros países es que pues todas las piezas que le pidan a ese país se las va a dar. La cuestión es que ellos pueden tardarse un poco más porque si les llega a fallar algo, ellos esperan porque la calidad debe ser buena. Y en México no. En México es, bueno, te damos 1000, pero 800 son buenas. Bueno, ¿quieres eso? 800 o que te den 300 porque pararon por algo. El ingenio mexicano hace que seamos eficientes más que eficaces. Es correcto tu comentario. De hecho, yo no estoy en desacuerdo en esa cuestión. Por eso Yo sí, muchos países... ¿Sí? ¿Quién dijo que sí están en desacuerdo? Efraín. Ok, Efraín. A ver, compártenos tu opinión. No, porque hay que ser conscientes que buscan a México no por el ingenio que podamos tener, o sea, hay que ser exactamente por la mano de obra barata. Exactamente, la mano de obra. Y ahorita hablas del ingenio, pues sí, o sea, yo no sé mucho de lo que es el trabajo de fábrica, pero sí a los pocos que yo conozco siempre dicen, es que me voy a quedar tiempo extra. A la hora del tiempo extra, ahí está el ingenio, ¿no? No hago dentro de mis 8 horas lo que me corresponde, pero pues me voy a quedar más tiempo extra que me conviene a mí. Ese es el ingenio para mí, que lo están utilizando en mala forma. Y pues no están siendo productivos en su tiempo, en su horario. Y ahorita lo mencionaba usted, maestro, o sea, en nuestras 8 horas nos hacemos güeyes para después meterle el tiempo extra y ahora sí ganar, ¿no? Y ese para mí es el ingenio. Pero no, hay que ser conscientes. A México lo buscan por su mano de obra barata. Eso, o sea, cuando llega Trump, ¿qué nos quita, no? Nos quitan la elaboración de partes de ciertos vehículos, no tengo mucho el dato, pero se lo lleva a Estados Unidos, ¿no? Para que allá se haga ese material, ¿no? Que aquí se lo quitó, aquí le dejó lo más fácil, que era lo más barato, ¿no? Y en cuestión de los chinos, o sea, no podemos hablar así de los chinos. O sea, es la primer potencia mundial económica y pues probablemente sus liderazgos políticos están siendo lo correcto, que a lo mejor puede ser un régimen comunista o como podemos llamarle,
pero a ellos sí los han llevado a ser una potencia económica. A nosotros estamos para el perro, ¿no? Ahorita, con este gobierno y con los anteriores, por no hablar de pues nos han llevado al abismo, ¿no? Y ahí estamos. O sea, no, va a tardar 5 o 6 años para poder salir de lo que estamos viviendo ahorita. Ese era mi comentario. Sí, de hecho, estoy consciente de esa cuestión. Yo creo que a lo que iba Iván es más que nada de que a lo mejor el ingenio en la cuestión de a lo mejor de no parar una producción, un proceso productivo, cuando en otros países dicen, ¿sabes qué? Se rompió tal, no tenemos material o se rompió tal, no sé, parte de algún mecanismo o algo, seguimos produciendo. Más que nada yo creo Iván va por ese aspecto. Y Sí, sí, de hecho, o sea, no intentamos pronunciar sí, sí, sí. esa factibilidad o producción de la potencia mundial. La cuestión es que yo que muchos de ellos, inversionistas, lo hacen por eso, ¿va? Por el ingenio, no porque sea más barato o porque sea mejor calidad, sino porque saben que les va a cumplir. En algún modo, metiendo tiempo extra o X razón, va a cumplir. Esa es una cuestión que a lo mejor ellos saben que el mexicano puede hacer esto, puede hacer el otro, pero están conscientes que es un riesgo que corren y a algunos les gusta correr ese riesgo y se acercan a México. Ok, sí, sí, estamos de acuerdo, pero no perdamos el punto base. Nos buscan, y es correcto, por la mano de obra barata. Realmente esto es el objetivo de las empresas, si no, no vinieran a invertir, porque les sale más Así es. barato Sí, invertir, la verdad. pagar poco en México y ellos seguir vendiendo al mismo precio. Porque ya muchas empresas se fueron de México, porque la mano de obra se encareció un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Se están yendo a otros países de Asia, de menor economía, obviamente, porque les está haciendo mucho más barato invertir en esos países porque pues, les pagan mucho menos. En la India también la mano de obra es mucho más barata todavía que en México. Y son como robotitos, nada más simplemente les dicen qué es lo que hagan y lo hacen y se acabó, simplemente están cumpliendo, que es lo que veníamos diciendo. Como sea, pero pues simplemente cumplen y ya se acabó. Y algo muy importante en la cuestión que venimos comentando entre la eficiencia y eficacia, muchas veces pasa la idiosincrasia del mexicano. Cuando vemos una persona que es muy eficiente, somos muy celosos de nuestro trabajo y del trabajo de los demás. Entonces, no hemos cambiado esa mentalidad, seamos honestos. Obviamente somos muy celosos en los puestos que tenemos, cuidamos el puesto por temor a que nos quiten del puesto que tenemos muchas veces también. Y cuando vemos a una persona así, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a contratar a alguien y realmente cumple excesivamente con el perfil del puesto, muchas veces no lo contratan las empresas. Eso es lo que pasa. Por eso hay gente, mucha gente desempleada que es muy, o sea, muy eficiente en lo que realmente en la rama o en el perfil que deben de cubrir, pero no están desempleados. ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día prefieren contratar personas que sean 100% manipulables, realmente que sean operativas y obviamente cuidan los puestos administrativos, pues son muy celosos en ese aspecto a comparación de otros países que realmente se contrata al mejor. En Estados Unidos y en Japón se contrata al mejor para el puesto y que cumpla eficientemente, obviamente, todas las actividades que se tengan que ver relacionadas con el puesto. Y aquí en México, pues aplicamos la teoría del cangrejo. Es muy diferente. Aquí en México, pues obviamente, pues, si vemos que está escalando la teoría de la jaula, pues, si todos estamos abajo, te jalamos para que todos estemos en el mismo lugar. Realmente, si vemos que alguien progresa, empiezan los ceros laborales, los ceros profesionales, pues no, si yo estoy, ahora sí, valga, perdón la palabra, si estamos, yo estoy jodido, pues entonces tú también vas a estar jodido igual que nosotros. Entonces, así pensamos como mexicanos y no vamos a salir y a romper ese círculo vicioso que tenemos durante muchos años realmente. Ya no son, creo que nos comentaba Efraín, 4 o 5 años, no, décadas tenemos así realmente nuestra forma de pensar. Se va a ir este gobierno y va a venir otros gobiernos y lo dicen países. Somos un país que tenemos todo, somos eficientes en factor humano, tenemos todos los recursos, pero somos un país mal gobernado. Entonces, llegan al poder y todos los que llegan al poder, lamentablemente, pues hacen exactamente lo mismo, nada más ven el beneficio propio.
Entonces, son cuestiones políticas, son cuestiones de idiosincrasia, son cuestiones de mentalidad. En Estados Unidos, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Y el pueblo es el que rige las conductas y cómo se debe trabajar de los servidores públicos. Y aquí los creemos dioses porque ya tienen un puesto público. Entonces, esa es la cuestión que hay que cambiar de mentalidad. Y para empezar, las empresas, porque las mismas empresas están corroídas con el mismo poder, obviamente, público. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos mismos les beneficia en determinado momento, no me cobras impuestos o me permites dar cualquier material. No existe una cuestión de que si es más barato en algún lado o en otro lado. Todas las empresas, y chequenlo, se ponen de acuerdo. No pueden subir o dar más barato en cuestión de competencia en precios, no pueden dar mucho más barato que otra empresa, porque la otra empresa, hey, tenemos un acuerdo, no puedes dar más barato que yo. Entonces, algunos productos son más baratos en un lado, otros productos son más baratos en otro lado. Entonces, al final, tenemos la misma cuenta, lamentablemente. Entonces, hay una, en esa cuestión, sí hay un monopolio empresarial donde está dominado por los que tienen obviamente la mayor riqueza en nuestro país. Entonces, hasta que no existan más micro y pequeños empresarios que realmente se quieran aventar el paquete, pero pues el gobierno siempre va a tener una manita ahí de que hasta donde yo te permita vas a tener el crecer. Entonces hay que romper esa cuestión del ciclo, pero pues ahora sí, no voy a sonar como revolucionario hasta que el pueblo no se una y cambie la mentalidad del pueblo, es cuando realmente nuestro gobierno y nuestro país va a cambiar en determinado momento. Profe, ahí entraría eso de yo te quiero ver feliz, pero no mejor que yo, ¿verdad? Porque pues sí quiero que progreses, pero no quiero que estés mejor que yo. Lamentablemente, sí, no generalizo, pero la mentalidad, tres cuartas partes a lo mejor de la mentalidad del mexicano, así es. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, sí me preocupa que se generalicen estos temas, Sí, pero claro. hay un aspecto que no he escuchado mencionar, que es el tema geográfico de México en posición favorable. Sí. Muchas de las inversiones, muchas de las manufacturas tienen que ver con nuestra posición geográfica, también la mano de obra, pero no a un fabricante de autos, no le favorece más hacer su producción de partes en China que en México por que seamos muy ingeniosos, sino más bien por los costos que esto requieren para hacer esas producciones. Entonces, eso es un aspecto importante y la mano de obra también. Yo no creo que el ingenio sea un factor para poder invertir. Son miles de millones los que están de por medio, ¿verdad? Y yo creo que hablaban de países como Alemania. Cuidado, porque Alemania, si hay un país que se destaca en Europa es Alemania, y la clave de ellos es la disciplina. Es otra palabra que no he escuchado y yo creo que es clave en todo proceso, la disciplina. Y creo, sin generalizar, que ahí sí adolecemos un poquito de ese tema, ¿no? En todos los aspectos. Así es. De hecho, obviamente, pues ellos son constantes, por eso son grandes economías mundiales. Alemania está dentro de las 4 principales economías mundiales, junto obviamente Estados Unidos, Japón, China y Alemania son de las 4 primeras mundiales. Hoy en día, China para mí es la primera. A lo mejor probablemente Alemania sea la cuarta y entre Japón y Estados Unidos están compitiendo en el puesto número 2 y 3. Pero China para mí ya destituyó en esa parte de Estados Unidos. Algo muy importante que compartió su compañero, obviamente sí, la zona geográfica es indispensable. Obviamente tenemos puertos, tenemos Golfo de México, tenemos Océano Atlántico, Océano Pacífico, y obviamente eso reduce costos a otras empresas, a las empresas que obviamente tienen que invertir en esas cuestiones, y es más fácil importar y exportar directamente de los puertos mexicanos a lo mejor que de otra parte del mundo. El por qué, un tema que tocaron ahí también es importante, que es de las nuevas cosas que va a estar pasando de aquí en adelante en la economía mundial, es de que, por ejemplo, y uno de los precursores de esa fue lo que está empezando, Trump está empezando
a llamar a todas las empresas americanas como tales, que son 100% estadounidenses y que están, sus instalaciones están en otros países. Entonces, obviamente por la cuestión económica a nivel mundial, les dicen que regresen obviamente a su país de origen y que de ahí vuelvan a producir, que esa es la fórmula que él tiene para que obviamente de nueva cuenta Estados Unidos tome un repunte en la economía mundial, que ya no tienen que estar instaladas en otros países, no dejen derrama económica en otros países, que no brinden empleo a otros países y que regresen nuevamente a donde empezaron. Entonces, esa es la tendencia, que las fábricas van a empezar a regresar por parte de Estados Unidos, sí, ya lo vimos con la cuestión de la Ford, que obviamente van a empezar a regresar a su país de origen. Muchas empresas americanas van a empezar a regresar a Estados Unidos y de ahí van a ser un parteaguas, obviamente apoyados por el gobierno americano en ese sentido. Las está llamando de nuevo a su país, si no realmente no las va a apoyar en ningún aspecto económico. Ahí sí tiene que ver la mano de obra, el costo. En Estados Unidos, eso ya está declarado. A las empresas no les costea fabricar en Estados Unidos por el costo de la mano de obra. No es lo mismo a lo de aquí. Ahí sí es un factor, ¿eh? Y por eso no está sucediendo. Pues ya son, ¿cuántos? 6 años creo que de esta presidencia de Trump, y no más que la Ford ha pasado con eso. Ok. Iván, ¿querías comentar algo, Iván? Yo quisiera hacer un comentario, profe. Aclarar el punto. Mi punto de lo de China, tiene razón, yo no menosprecio a los chinos, solamente la cuestión que decía es para dar el punto de eficiencia y eficacia. Sí, China son eficaces, 100%, por eso tienen los mejores, ¿verdad? Tienen el número 1. Y la eficiencia en México, ¿verdad? Esa es la única cuestión de mis puntos. Yo coincido con mis compañeros, China es eficiente, solamente queda el punto entre eficiencia y eficacia. Y el otro detalle que dice mi compañero, que es muy cierto, a pesar de que la mano de obra en México ya no es tan redituable, la posición geográfica es algo mayor. Es algo mayor que a lo mejor si unos inversionistas se van a China, no sé, Finlandia, por allá, es más difícil costear el traer el producto porque muchas veces de ellos lo venden más en Estados Unidos, que es donde, pues vamos a decir, las divisas son mejores. Aquí en México, con un salario de 8 horas pagado a alguien que trabaja en Estados Unidos, aquí en México le puedes pagar, no sé, a 5 o 7 personas y van a trabajar, ¿por qué? Por 6, por 7 veces mejor que ese. Es solo el ejemplo y tiene razón mi compañero. La cuestión geográfica en México es más redituable también para algunos inversionistas porque no tienen que pagar un barco, no tienen que pagar un avión, o sea, simplemente tienen Estados Unidos aquí al lado, tienen el Golfo, tienen puertos marítimos, que al final del caso invierten un poco, pero no es tanta la diferencia, ganan a lo mejor el doble de lo que invierten. Sí, de hecho, lo que han estado comentando. Perdón. ¿Puedo opinar? Sí, claro. ¿Te escuchamos, Pedro? Yo creo que sí tiene mucho en el punto de vista del compañero, que somos muy eficientes en la cuestión de que aquí en México se hace la eficiencia, aunque no se quiera, porque los recursos que nos dan, las herramientas que nos dan para trabajar o te dan para trabajar en cualquier lado, son mínimas. O sea, nos dan y haz lo que tú tengas que hacer y sácame el trabajo. Y en otros lados no, o sea, en otros países no. Te dan las herramientas, te dan hasta las medidas de seguridad tienen tan completas que el trabajador simplemente va a hacer, o sea, ahora sí que su tarea, su trabajo, y lo hace con una eficacia que es indiscutible, o sea, no es comparativa con México. O sea, yo estoy de acuerdo también con los otros puntos de que China es potencia mundial, pero, o sea, aquí en México te dan casi un lápiz y hazme todo el trabajo, y allá no, allá te dan, ahora sí que una computadora, te dan la herramienta, y por eso, o sea, es mucha la diferencia que tenemos aquí en México, y por eso
recaigo en ese punto que dice el compañero que somos muy eficientes, perdón, por eso, porque no tenemos, pues no nos dan, la verdad, las herramientas ni todo el apoyo posible para poder hacer nuestro trabajo más eficaz. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, Pedro. Aquí algo muy importante, desde un visto desde el punto económico. Fíjense bien, seguimos, obviamente, hasta que no nos quitemos el paternalismo de Estados Unidos, no vamos a crecer. Ojo con eso. Nosotros, nuestro mayor, obviamente, socioeconómico es Estados Unidos. Entonces, hasta que no nos quitemos eso, ¿por qué? Porque nosotros vendemos la mayoría de nuestros productos a Estados Unidos. Él es el que nos equilibra en esa cuestión de que, ok, sí puedes vender. Casi le pedimos autorización al momento de hacer tratados con Europa también, por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y para poder comercializar con otros países. Entonces, hasta que no nos quitemos ese paternalismo que tenemos como nación, que es desde hace muchos años y realmente viene siendo desde entrar en cuestiones históricas, entonces hasta en ese momento no vamos a crecer como nación. Entonces, ahí se los dejo nada más como meditación. Marco, creo que querías comentar algo al respecto, Marco. Sí, profe. Quería hacer un comentario acerca de ahora sí que el eterno problema de la idiosincrasia mexicana. Hace una semana vi por ahí la diferencia entre el trabajador chino con el trabajador mexicano y se me quedó muy grabada esa cita donde decía, por ejemplo, el trabajador chino dice, si otra persona puede hacer esto, yo también puedo hacer esto. Y en comparación con el mexicano dice, si otro trabajador puede hacer eso, que lo haga él. Entonces digo, desgraciadamente eso sucede en muchas partes y nosotros también lo hemos vivido, pero lo que tenemos que tomar en cuenta y que no lo hemos ahora sí que puesto en contexto es que, por ejemplo, en la mayoría de los que estamos aquí presentes, el hecho de estar retomando nuestros estudios es porque queremos cambiar esto, ¿no? O sea, nosotros no vamos a cambiar la idiosincrasia de México, no podemos, pero si podemos cambiar el entorno en el que nos movemos, la verdad creo que ya es un paso importante y la mayoría de los que estamos estudiando es precisamente por eso, porque nos queremos superar, porque queremos salir adelante como mexicanos. Yo sé que durante el proceso existen muchas trabas y hace rato una compañera comentó esa situación de que desgraciadamente algunas personas prefieren contratar a los amigos, a los conocidos, a los compadres. Y desgraciadamente eso nos sucede, ¿verdad? Pero el día que nosotros estemos en una situación de poder elegir, ahí es donde podemos cambiar nosotros ese ciclo y decir, ¿sabes qué? Pues aunque seas ahora sí que amigo de mi compadre, pero pues no estás capacitado para el puesto, realmente considero que no tiene las aptitudes necesarias para ello, pues se trata uno de concentrar y elegir a lo que más nos convenga en el puesto donde estemos o en lo que estemos realizando. Entonces, ese es el tema, yo creo que también debemos de tener en cuenta y sí, desgraciadamente en México tenemos nosotros ahora sí que como nación los recursos y todo eso, pero desgraciadamente no se están capitalizando como se debiera, porque hay otras naciones más pequeñas, podemos hablar de las Coreas, que son unas islas pequeñitas y no tienen ningún recurso. Sin embargo, uno también, introduciendo el tema de Adam Smith también, sobre la riqueza de las naciones, él hablaba sobre eso, que la riqueza de las naciones no es lo que tengan, sino qué es lo que hacen con lo que tienen. Entonces ahí es donde en México, digo, desgraciadamente no se ha podido pues capitalizar todos esos recursos. Sí, pero digo, así como nosotros como mexicanos también debemos de ahorita con este tema mundial de la pandemia, nuestro ingenio ha salido adelante
Y pues lo vemos tan solo en el hecho, por ejemplo, de los cubrebocas. O sea, cómo el mismo mexicano va pintando una sonrisa en un cubreboca, va pintando diferentes cosas. Mucha gente se dedicó a eso y fue su modus vivendi. Entonces, lo vive uno a diario, ve gente que está vendiendo tamales, elotes, tacos. Entonces, México también tiene esa parte de que la economía es libre, porque en otros países no les permiten tratar de subsistir como se hace aquí en México. Muy cierto, muy cierto. Ok, muchas gracias, Marco. Algo que no hay que dejar de alto es que durante años hemos vivido procesos, la humanidad ha vivido procesos. Aquí es una cuestión de ir, de ir subsistiendo en todos los aspectos. Es una selección natural, de hecho así lo denomino yo, una selección natural. Los más fuertes se van a quedar, van a seguir progresando. Es como las empresas, te actualizas. Hay empresas que no se actualizaron, que no se innovaron y murieron. Y es igual, nosotros también nos debemos de actualizar como profesionistas, como personas, y nos debemos de acoplar. Los que más rápido se acoplen a las situaciones que estamos viviendo, a las que vamos a enfrentar nuevamente, son los que van a seguir progresando y son los que van a seguir subsistiendo en este, ahora sí, mundo globalizado realmente. Recuerden, antes, ¿cómo empezó China? Están sacando mucho la cuestión de China, pero recuerden que China empezó su economía cuando empezó. Obviamente ellos los denominamos, eran piratas copiadores, copiaban todo. Y eso es lo que nos comentaban ahorita uno de sus compañeros, y así empezó China. O sea, si tú lo puedes hacer, yo lo hago a lo mejor, te copio lo que estás haciendo, lo hago mejor, porque la ideología del chino es vender mucho más y más barato. A ellos no les importa vender poco y vender caro. Ellos lo primero que hicieron en su economía, hoy está cambiando esa parte económica, lo primero que hicieron es inundar de sus productos, de su producción a nivel mundial en todos los países. Ya después, hoy en día, que ya están asentados económicamente, obviamente ya están viendo una parte de esa cuestión de producir mejor y de la calidad. Pero primero inundaron los mercados. Veíamos cuestiones chinas que eran copias, que los veíamos como piratería en esa cuestión. Hoy en día ya están haciendo productos de patente y de mucho mejor calidad, a lo mejor que otras marcas más reconocidas. Entonces ya están evolucionando en su economía. Ok, no sé si quieren comentar algo más al respecto, chicos, antes de que se nos termine el tiempo de esta segunda sesión. Pues nuevamente yo, Iván. La cuestión que retomó con el Tratado de Libre Comercio, bueno, tiene su nombre diferente, ¿verdad? Son palabras más, ¿sabes? Que pues con Estados Unidos, Canadá y México. Esa es la cuestión, ¿no? El paternalismo con Estados Unidos. De hecho, es algo que siempre se ha peleado porque nosotros como México tenemos, por el libre comercio, por el tratado, tenemos que venderle que como un 80% de nuestra producción a Estados Unidos y el resto al resto del mundo. Siendo que el resto del mundo, pues a veces como el aguacate, no es muy visto en otros países, un melón, o sea, una fruta que no se ve en otros países, la quieren comprar aquí en México, pero a veces no se puede vender más a otros países como en Europa, en Asia, porque nos tienen amarrados con el Tratado de Libre Comercio que el 80% de nuestra producción tiene que irse a Estados Unidos porque está escrito. Ese es algo de que pues el paternalismo no nos deja crecer, solamente nos deja ser un país que se mantiene. No va para arriba ni para abajo, bueno, aunque a veces más para abajo, pero al final siempre se mantiene en el mismo punto. Si somos la octava potencia, siempre vamos a ser la octava potencia porque a veces no nos dejan subir por esa cuestión. El Tratado de Libre Comercio nos amarra al paternalismo de Estados Unidos. Sí, de hecho, dentro de esa cuestión no cumplimos económicamente hablando, o sea, podemos ser muy buenos exportadores, a lo mejor exportamos, pero no somos de los mejores exportadores en la cuestión de pantallas planas, pero no son de patente mexicana. Ojo con eso, no tiene nada que ver una cosa con otra. Podemos ser los mejores exportadores, el mayor número de exportaciones de pantallas planas, pero realmente no dicen Made in México, son fábricas de otro capital extranjero y que utilizan de trampolín a México, obviamente por las cuestiones que vimos, tanto mano de obra como situación geográfica. Entonces, como país no cumplimos la esencia, lo principal que se debe cumplir dentro de una economía, dentro de una microeconomía. Primero, satisfacer todas las necesidades de
en este caso de toda la nación. Después, con los mismos recursos, si nos sobra, si hay un excedente, ese excedente es el que nosotros debemos de exportar. Y aquí hacemos la parte contraria. Primero exportamos a beneficio o exportan a beneficio, obviamente, de ciertas empresas privatizadas en esa cuestión. Y como obviamente como país tenemos necesidades, tenemos que importar lo que en su momento exportamos para satisfacer a lo mejor otro mercado, importamos e importamos más caro. Entonces, si seguimos así, realmente nunca vamos a progresar. Y es lo mismo que comentamos en relación con la gasolina, el aguacate y otras muchas cuestiones. Lo mejor lo exportamos, nos quedamos con lo peorcito o tenemos que importamos mucho más caro para tratar de cubrir las necesidades en su momento. Ok, chicos, entonces no sé si tengan algún otro comentario, si no continuamos con los temas. Yo nada más una pregunta. ¿Sí? De cuestión de las tareas. Ajá. Yo apenas pude conectarme este sábado, pero no he visto que hay como 3 actividades. Es correcto. Nos da chance de entregarlas. Digo, porque a lo mejor ya se pasaron la fecha de entrega. No sé si nos dé ese tiempo para poderlas entregar o si ya se pasaron. Ok, de hecho son 3 actividades, les acabo de mandar una hace ratito para que la vayan elaborando, los que tengan chance y que no tengan situación laboral, para que puedan ir avanzando. Son 3 actividades y es una tarea, una investigación. En cuanto a los tiempos, yo obviamente la plataforma maneja esa opción de tiempos. Pueden ir entregando, dependiendo, les decía, del tiempo, pero vamos a tratar de entregarlas obviamente mucho antes de que iniciemos la cuestión de la evaluación final del examen, para obviamente también tener en tiempo y en forma las evaluaciones correspondientes, porque si empiezan a entregarlas después del examen, a nosotros nos piden una fecha obviamente para entregar todas las cuestiones de calificaciones, y muchas veces si se esperan a ese, pues los que se ven más afectados en estas situaciones ustedes. O sea, mientras no lleguemos a la fecha del examen, tienen determinado tiempo para hacerlas, ya desde la semana anterior, toda esta semana, lo que va a transcurrir también tienen oportunidad de elaborarlas. En ese aspecto yo los puedo apoyar. Si hay alguna otra situación de índole personal o laboral por las que no puedan entregarlas en su debido momento, nada más compártanla, externenla y vemos cómo podemos apoyarlos en ese aspecto. Ok, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Yoli, la tarea que mandó ahorita o la actividad dice que se vence a las 4:10. ¿Le va a modificar la hora o así la va a dejar? No, así la dejo la hora. Tómenla porque yo voy viendo quiénes las entregan también a la hora y quiénes los entregan mucho después. Pero pues pueden entregarla después, no se preocupen por ese aspecto. Nada más la plataforma les va a manejar que la entregaron a tiempo, por decir, pero como quiera se las acepta la plataforma. No se limiten por el tiempo, ustedes mándenla también. Es la iniciativa de cada quien. Por eso también muchas veces se realiza. Pero pueden, entréguenlas. Mientras no cerramos calificación en el examen final, síguenlas mandando también, por favor. Ok, muchas gracias. Ok, ahorita les voy a mandar el link de la nueva sesión para seguir viendo los temas y seguir comentando respecto a las mismas situaciones. ¿Va a haber link de asistencia como la semana anterior, profe? Sí, mándenlo por aquí por Zoom, por el chat. Ok, enterado. Ok.